Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta, la primera emisión de los conversatorios denominados hashtag rumbo al 28 de julio, con la finalidad de evaluar, de analizar y de contextualizar la ruta electoral presidencial en Venezuela. Vamos a estar conversando con diferentes actores políticos, candidatos. Semanalmente vamos a ofrecer una entrega para compartir con ustedes las opiniones, los puntos de vista, además de informaciones relacionadas con el tema electoral en nuestro país. El primero de nuestros invitados, en este caso, en esta emisión, es el diputado Luis Eduardo Martínez, candidato de Acción Democrática y de COPEI, entre otras organizaciones políticas. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, quien es candidato pues, de Acción Democrática y de COPEI en la contienda electoral. Y bueno, ¿qué se propone con su aspiración candidatural? ¿Cuál es brevemente la razón de su participación y qué se propone? Muchísimas gracias por la oportunidad y felicitaciones por la iniciativa, bien importante. Es obvio que nuestro propósito fundamental es ganar las elecciones presidenciales el 28 de julio, pero inmediatamente después gobernar en un formato de una amplísima unidad nacional para sacar a Venezuela de la crisis y convertir a nuestro bello país, en el mejor del mundo. En relación al tema de, yo le oí decir que usted, que usted saludaba el hecho de que Acción Democrática y COPEI por primera vez se pusieran de acuerdo y participaran juntos en el proceso electoral, sus líderes pudieran conversar. Pero la verdad que eso no es nuevo. Ya en 1998, enfrentando a Hugo Chávez, Acción Democrática y COPEI estuvieron juntos, ¿no? Cuando terminaron respaldando a Enrique Salas Romer, y tanto AD pues retiró de la candidatura a Alfaro Ustero como COPEI a candidata presidencial que tenían en aquel momento, pues, ¿no? De modo que la experiencia no es nueva. ¿Qué es lo que es distinto en este momento en relación a Acción Democrática y COPEI, diputado? Lo hace con un militante de una de las dos organizaciones políticas, en este caso con un militante de Acción Democrática. Por vez primera en los 83 años de historia de 78 coincide de un militante. Por vez primera en los 83 años de historia de 78. Mire, hay en su planteamiento electoral, usted recuerda aquella frase que decía, no es lo mismo pedir agua que repartirla, ¿no? Es de Aristóbulo, si no recuerdo mal. ¿Cómo le va a cualquiera que llegue al poder, incluso a quien, si en el caso de que se mantuviera Nicolás Maduro, la solución de un conjunto de problemas vitales para la gente que forma parte de la cotidianidad? Usted sabe, el tema de la luz, el tema del agua, incluso del gas, hasta de la gasolina, la materia de los servicios públicos, ¿no? Hay gente que dice, no, es que el problema es que hay unos militares ahí. Otro dice, no, lo que hace falta es un gerente. La solución punto a punto, por ejemplo, el tema de la luz, ¿cómo usted cree que realmente se pudiera abordar y solucionar? ¿Es un tema de gerencia, es un tema de recursos, es un tema de buena voluntad o de voluntad efectivamente política para atender esas y no otras prioridades de la gente? Es una sumatoria de todos los factores que acabas de señalar. Hay un problema gravísimo de gerenciación unido a corrupción. Millones y millones de dólares se han dilapidado en obras que nunca se construyeron. E incluso los últimos viceministros del sector eléctrico están convictos y confesos en España, tras haber admitido millones y millones de dólares que se birlaron. Es también un problema de carencia de recursos, es también un asunto de carácter político, yo diría mezquino. En la Corporación Andina de Fomento hay proyectos preaprobados por 2.500 millones de dólares que, de ser volcados sobre Venezuela, deberían permitir el inicio de la solución del problema eléctrico. Hay también un problema de visión. Hay posibilidades, sobre todo en los estados fronterizos, de que en asociación con Colombia y con Brasil podamos adquirir electricidad
de estas dos naciones, pero que tendrían que ser gerenciadas por empresas de carácter privado. Entonces diríamos que hay un problema de gerenciación, un problema de recursos, pero también un problema del modo en que se gestionarían estas empresas. El Estado nada más no puede resolver el problema de la electricidad, como no puede resolver solo en este momento el problema de los servicios públicos en general. Incluso el tema del agua, por ejemplo. Fíjese, uno con La tantos recursos hídricos, el tema de las represas, ajá, hay gente pasando trabajo, subiendo pues unas escaleras de un barrio, de una comunidad, cargando tobos de agua. Y entonces uno dice, bueno, la solución, el sentido común, ¿cómo es que deben resolverse problemas de ese tipo, yo tengo puntuales? de esa naturaleza, pues goberné en Monagas durante 2 periodos. El caso del agua, decidí crear una corporación regional de carácter semiprivado, porque el sector privado participó en la gerenciación, llamada Aguas de Monagas. Inmediatamente después ordené preparar los proyectos de rehabilitación de nuestras redes y sistemas de acueducto. Luego me fui a Washington y conseguí un préstamo del Banco Mundial por 55 millones de dólares que me permitió rehabilitar nuestro sistema de acueducto. Ese préstamo fue ejecutado después de una licitación internacional con supervisión del Banco Mundial y la ganó, lo recuerdo, la que era en ese momento la empresa de ingeniería más grande del mundo, una empresa española, FCC, que precisamente su especialización era los sistemas de acueductos y de cloaca. Una vez que se hizo la inversión, Aguas de Monagas pasó a garantizar su sostenibilidad con tarifas que pudieran hacer posible que no solo se mantuviera la calidad del servicio, sino también se hiciera posible el repago del préstamo que nos hizo el Banco Mundial. Allí yo aprendí una frase que hace poco me la recordaron en el Táchira: el peor servicio es el que no se recibe. Ese es el servicio más caro. En el Táchira yo acabo de estar allí y en Ureña no hay agua, pero a solo 200, 300 metros pasa el sistema de acueducto del norte de Santander, de Cúcuta. ¿Qué me dicen los comerciantes colombianos? Que ellos estarían dispuestos a hacer los pagos necesarios para conectarse a ese sistema de acueducto y pagar el agua a un precio que seguramente va a ser mayor que el que ahora se paga, que es nada, pero que recibirán el servicio. Igual pasa con la electricidad. En el caso de Aragua, yo puedo decir que mientras nosotros rehabilitamos nuestro sistema de vialidad de Monagas, también lo hizo Aragua, la autopista regional del centro. ¿Cómo? Con préstamos internacionales, con préstamos multilaterales y colocando un sistema de peajes que en ese momento sí se tradujo en mejoras en la vía. De tal manera que una combinación del sector público con el sector privado, con financiamiento multilateral y en algunos casos con la gerenciación privada, va a ser posible que nuestros servicios públicos se recuperen. En relación, por ejemplo, a un conjunto de temas puntuales, yo quisiera a usted y por supuesto a los otros invitados que tengamos en este ciclo rumbo al 28 de julio hacerles un conjunto de preguntas muy puntuales para respuestas además muy breves. Temas como para la transición, por ejemplo, la constituyente. En Venezuela existen todas las instancias legales y constitucionales para que se produzca un cambio del poder presidencial sin mayores aspavientos. Se trata simplemente de que, reconocido el resultado electoral, el presidente de la República proceda en el plazo que establece la Constitución a entregar el poder. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en una primera etapa sería un elemento de perturbación nacional que atentaría contra lo que en mi caso me propongo, que forjar una gran unidad nacional con los que ganemos las elecciones y con aquellos que no la ganen, para poder gobernar de la mejor manera posible. Una constituyente es absolutamente imposible que se convoque después de la elección presidencial, por una razón muy sencilla: el que lo intente no conoce lo que son las instancias del poder en Venezuela. Se va a elegir el 28 de julio solo el presidente de la República. La Asamblea Nacional será exactamente la misma por lo menos año y medio. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá la misma composición por 8 años. El Poder Ciudadano tendrá la misma composición por 12 años, porque se va a elegir dentro de poco. El Poder Electoral igual. La Constitución establece que la Asamblea por 3 vías. Una, por un decreto del presidente de la República. Realmente,
Si el presidente no toma posición, no puede emitir ese decreto. Dos, por convocatoria de la Asamblea Nacional. Realmente, si la Asamblea Nacional no tiene una posición distinta a la que ahora se tiene, tampoco se... Y tres, a través de un número de firmas que es inviable recoger en este momento porque es el poder electoral el que la va a tener. Claro, pero yo se lo pregunto porque cómo convivir, digamos, cómo coexistir con esas estructuras de poder en la Fiscalía, en la Contraloría, en el Poder Judicial, además, porque en el corto plazo, digamos, 2025, bueno, habría elecciones parlamentarias. Es posible que se recomponga la representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, pero el resto de los poderes continuarían. Y si usted piensa que no hay división de poderes en Venezuela, bueno, entonces después sí lo habría, pero en contra suya, eventualmente si usted es presidente. Querido amigo, los alemanes acuñaron hace mucho tiempo un término que es fácilmente traducible, que es real política, política de realidades. Entonces uno tiene que manejar realidades. No hay manera en la Venezuela de hoy, con la composición de los poderes públicos, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El que proponga eso es un absoluto ingenuo o un irresponsable. Les repito las tres vías para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente en Consejo de Ministros. Obviamente el presidente en el periodo que media antes de la juramentación no lo va a hacer. La Asamblea Nacional no lo va a hacer. Y la recolección de firmas tiene que ser aprobada, considerada, avalada por el Consejo Nacional Electoral con la composición que ahora tenemos. De esta manera que el presidente de la República, yo en mi caso, estoy obligado a entenderme, a conciliar, a trabajar con los 257 diputados oficialistas que serán opositores, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Poder Ciudadano, con el Poder Electoral, con el alto mando militar. Pero yo no le tengo miedo a eso, porque yo tengo la capacidad, y lo he demostrado en otras responsabilidades públicas y privadas, de conciliar, de entender, de consensuar. Venezuela no puede ir hacia una vía de confrontación. Los venezolanos tenemos que entender que la única vía para garantizar paz es el consenso. Para avanzar en este conjunto de temas que, como le digo, se los voy a preguntar también a los otros participantes en este ciclo y a los otros candidatos. Sobre el tema de los presos políticos, ¿habría un decreto de indulto? ¿Usted promovería quizás algún nivel de entendimiento con la Asamblea para una amnistía? ¿O qué alternativas tiene en relación al tema de los presos políticos? Ese sería mi segundo decreto de juramentarme como presidente. El primero es el aumento significativo de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. El segundo, un decreto que contemple un indulto generalizado, no solo para los que estén encarcelados, sino para aquellos que están fuera del país. Un indulto entra en las competencias plenas del presidente de la República, de tal manera que los abogados que nos asesoran nos han orientado sobre eso y es perfectamente posible. No se necesita una ley de amnistía, un decreto de indulto del presidente de la República es suficiente. No solamente para aquellos que están penados, sino incluso para causas que están abiertas sin ninguna decisión todavía. Le agradezco pues el que nos haya acompañado en esta primera emisión de este ciclo rumbo al 28 de julio. Quiero hacerle una pregunta. Usted como dirigente político ha vivido en carne propia lo que es la victoria y también lo que ha sido derrotas, ¿no? Políticamente hablando. Se lo pregunto por lo siguiente. ¿Sabe usted que en este proceso presidencial, al menos si no ocurre algún evento, digamos, sobrevenido, bueno, la elección en este momento, según las encuestas, las que muestra el gobierno y algunas que muestra la oposición, bueno, está claramente polarizada, ¿no? Si eso sigue como está, bueno, la elección estaría entre, pues, Nicolás Maduro y obviamente Edmundo González. Si llegado el momento de la antesala de la jornada electoral, eso se mantiene como está, ¿usted estaría dispuesto a declinar a favor de alguna de esas opciones políticas o mantendría su candidatura? Te confieso que me extraña que tú me hagas ese planteamiento, porque en este momento en Venezuela pareciera que el mejor emprendimiento es hacer encuestas, porque hay una multiplicación de encuestas que yo nunca había visto. Pero bueno, las encuestas reflejan la realidad de la fecha del campo, no la del 28 de julio.
Adicionalmente a eso, yo ahora veo encuestas de encuestas. Esta mañana vi una encuesta en un prestigioso canal de televisión donde Maduro está ganando cómodamente. La semana pasada vi otra encuesta donde Maduro triplicaba a otro candidato. Yo mismo tengo una encuesta aquí donde dice que tengo 65% de la intención del voto. Así que, mi querido amigo, yo le voy a decir una cosa. Esta madrugada me puse a curiosear un poco y busqué las encuestas de las últimas dos elecciones presidenciales. Y la que más me dio risa fue una encuesta del prestigioso diario El País, que señalaba 48 horas antes de las elecciones que ganó Maduro. Bueno, ganó porque nadie salió en la calle a protestarlo, donde decía que lo estaban triplicando. Y después vi otra de otra prestigiosa encuesta, esta nacional, que 48 horas antes señalaba de que Henry Falcón y Maduro tenían un empate técnico. De tal manera que yo le aconsejo a los que ahora hacen de las encuestas de cualquier naturaleza una especie de credo, que recuerden que las elecciones son el 28 de julio, que faltan 7 semanas y que en Venezuela puede pasar cualquier cosa. Esas encuestas que hoy dicen que fulano va adelante son las mismas que decían hace 3 años que Henry Ramos ganaba cualquier elección. Después son las mismas que después decían que Leopoldo López ganaba cualquier elección. Después son las mismas que decían que Guaidó ganaba cualquier elección. Después son las mismas que María Corina Machado ganaba cualquier elección. Después fue las mismas que durante unas horas dijeron que Corina Johnny ganaba. Y después son las mismas que decían que Manuel Rosales. Usted dice, aquí puede pasar. Claro que se lo voy a preguntar de la siguiente manera. Usted dice, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, es verdad que puede pasar. Y de hecho han pasado muchas cosas. Pero le pregunto, por ejemplo, ¿podrían terminar inhabilitando, o sea, suspendiendo la tarjeta de la MUT? No lo sé. Que eso es algo que usted seguramente ha oído, pues políticamente se comenta de eso. Incluso podrían terminar inventando una habilitación contra Edmundo González, por ejemplo. Si eso fuera así, eso aumenta las posibilidades de el resto de los participantes. Pero ¿qué le pasaría al país si quien gana las elecciones del 28 termina siendo Maduro, por ejemplo, a su juicio? Bueno, a mi juicio continuaría esta situación que viven los venezolanos, continuaría la crisis económica social, porque básicamente es una crisis de modelo, continuaría una manera de gerenciar el país ineficientemente y se prolongaría la tragedia. Yo incluso me atrevo a pronosticar que de eso suceder, la oleada de migrantes sería mucho peor que la que ya era. Sería una verdadera tragedia. Venezuela no se merece 6 años más de un gobierno como el que actualmente padecemos. Yo quiero, pues, por supuesto, agradecer su deferencia y su atención en esta primera emisión de este ciclo de entrevistas que hemos programado para conversar todos los días lunes con algunos de los aspirantes y candidatos presidenciales. Ojalá podamos hacerlo con todos ellos, si fuera posible, por supuesto. Pero en todo caso agradezco que nos haya atendido este contacto y que haya sido además el primero de nuestros invitados en este ciclo rumbo al 28 de julio. Gracias por su atención y por supuesto muchísimas gracias por su participación. Tiene unos segundos para despedirse. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Pero el primero en que me entrevistara, espero ser el primero el 28 de julio. Saludos. Gracias por atendernos.